Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se sale de control. Momentos donde uno ora y parece que Dios guarda silencio. Momentos donde llegan tormentas, pérdidas, decepciones o situaciones que simplemente no entendemos. Y quizá la pregunta más difícil no es ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿dónde está Dios mientras esto me está pasando? Bienvenidos al estudio de la lección número 11, titulada Contratiempos. La lección de esta semana habla precisamente de eso, de los contratiempos de la vida. Y algo interesante es que la Biblia nunca presenta la vida cristiana como una vida sin problemas. Jesús nunca prometió ausencia de problemas o ausencia de tormentas, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. Por eso el versículo principal de esta lección está en Romanos 5, 3 al 5, que dice algo extraordinario. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué pensamiento tan poderoso! Pablo está diciendo que Dios puede usar incluso las tribulaciones para producir algo eterno en nosotros. No significa que el sufrimiento sea agradable ni que Dios disfrute de nuestro dolor, sino que aún las experiencias más difíciles pueden transformarse en herramientas para fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Él. Y me llama la atención que Pablo no dice simplemente que sobrevivimos la tribulación, sino que dice que aún en medio de ellas podemos encontrar esperanza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios sigue siendo real, aun cuando la vida se ha puesto difícil. Muchas veces las etapas donde más conocemos a Dios no son las más cómodas, sino aquellas donde aprendemos a depender completamente de Él. La lección comienza hablando de una tormenta en el mar de Galilea. Jesús había pasado todo el día enseñando y luego les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Mientras navegaban se levantó una gran tempestad, tan fuerte que los discípulos pensaron que iban a morir. Lo interesante es que Jesús sabía que la tormenta venía y aún así les dijo, avancemos. Porque muchas veces obedecer a Dios no significa que haya ausencia de dificultades. Hay personas que creen que si están atravesando problemas es porque de alguna manera Dios los abandonó. Pero esta historia bíblica demuestra exactamente lo contrario. Jesús estaba en la barca. Aunque parecía dormido, aunque parecía silencioso, aunque los discípulos sentían que todo se estaba hundiendo, siendo honestos, muchos de nosotros así nos hemos sentido también. Algunas veces hemos orado y pensado, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? Si me está pasando esto, ¿por qué estás tan ausente? Los discípulos incluso llegaron a decirle, ¿no te importa acaso que perecemos? Y esa es una forma muy humana, es una reacción humana, porque cuando el dolor llega a nuestras vidas, muchas veces cuestionamos no solamente el plan de Dios, sino también su amor. Por eso el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Jesús estaba allí todo el tiempo. Aun cuando se levantó la tormenta, Él se levanta y calma la tormenta. Muchas veces Dios primero quiere trabajar en nuestro corazón mientras atravesamos la tormenta. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Eso es exactamente lo que ocurre en las pruebas de la vida. Aprendemos a confiar cuando no entendemos en ese momento la lección. Dios nos lleva a través de esta historia impresionante. Una historia maravillosa donde una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años había sufrido muchísimo, había gastado todo lo que tenía buscando ayuda y en lugar de mejorar, la Biblia dice que le iba peor. Pero un día escuchó que Jesús estaba pasando cerca y decidió salir a buscarlo. Imagino a esa mujer débil, cansada, probablemente sin fuerzas, abriéndose paso entre la multitud con una sola esperanza en su corazón. Y es que ella decía, si tan solo tocare su manto, quedaré sana. Y cuando finalmente logró acercarse a Jesús, se detuvo y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¡Qué hermoso! No fue simplemente tocar aquella tela, fue acercarse a Cristo con fe. Y creo que aquí hay una aplicación muy práctica, muy poderosa para nosotros. Muchas veces queremos paz, queremos respuestas y queremos que Dios transforme nuestra vida, pero seguimos lejos de Él. Esta mujer entendió algo importante. No basta con mirar a Jesús de lejos, tenía que acercarse. Y Jesús mismo hace esa invitación cuando Él dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo
los haré descansar. Dios no rechaza al cansado, al quebrantado, ni al que llega herido. Al contrario, Él recibe a quienes van a Él con sinceridad. Luego la lección nos lleva a pensar en Job. Y probablemente cuando pensamos en sufrimiento, pensamos en Él. Él lo perdió todo, sus hijos, sus bienes y hasta la salud. Y además de eso, tuvo que escuchar a personas que intentaban culparlo de su dolor. Pero lo admirable de Job es que aún sin entender lo que estaba pasando, decidió seguir confiando en Dios en medio de su dolor. Y es que él llegó a declarar: yo sé que mi Redentor vive. Eso es una fe madura, porque la fe madura no depende de entenderlo todo. Hay momentos donde no tendremos las respuestas claras, donde no sabremos por qué Dios permitió ciertas cosas, pero aún así podemos decidir confiar en su carácter. Job también declaró: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Qué difícil es llegar a ese nivel de confianza, ¿verdad? Porque normalmente alabamos a Dios cuando todo está bien, cuando todo sale bien. Pero Job aprendió a confiar incluso en esos momentos tan oscuros. Creo que alguien posiblemente necesita escuchar esto hoy. Puede que tu vida esté fuera de control, pero no está fuera del control de Dios. Aunque no entiendas el proceso, aunque hoy tengas preguntas, Dios sigue siendo fiel. Después encontramos a los discípulos camino a Emaús. Van decepcionados, confundidos y sin esperanza. Pensaban que todo había terminado con la muerte de Jesús. Y mientras caminaban tristes, Jesús mismo comienza a caminar junto a ellos. Pero no lo reconocieron. Y eso sigue pasando muchas veces en nuestra vida. Dios está obrando cerca de nosotros y no lo vemos porque estamos demasiado concentrados en nuestro dolor, en lo que perdimos. Los discípulos pensaban que la cruz ya era el final y en realidad lo que no sabían es que era el comienzo de una victoria más grande, el comienzo de una historia más grande. Y por eso Jesús les pregunta: ¿por qué están turbados? Y creo que esa misma pregunta nos hace hoy a nosotros. ¿Por qué permitimos que el miedo y la desesperanza gobiernen en ocasiones nuestro corazón? Y es que Jesús sigue caminando con nosotros. Él sigue estando a nuestro lado. Por eso Romanos 8:28 nos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para el bien. No dice que todas las cosas buenas. Dice que Dios puede usar incluso las experiencias difíciles para producir algo bueno y eterno. Y finalmente, la lección termina recordándonos que debemos aprender a mirar a Jesús en medio de los contratiempos. Porque el problema de las pruebas es que muchas veces nos hacen perder la visión espiritual. Nos enfocamos tanto en la tormenta que dejamos de mirar al Salvador. Pero cuando miramos a Jesús, recordamos que no estamos solos, no estamos desamparados. Dios tiene el control del dolor. El dolor no es eterno. Romanos 8:18 nos dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esa es nuestra esperanza. Esta vida tendrá tormentas, lágrimas, momentos difíciles, pero hermanos, Dios sigue teniendo el control. Como dice Malaquías 3:6, yo, Jehová, no cambio. Por eso, aunque hoy estés atravesando un contratiempo, no pierdas la fe en Dios. Dios sigue contigo en medio de la tormenta. Él sigue caminando a tu lado. Él sigue obrando aún cuando no lo puedas ver. Muchas veces los momentos donde más nos creemos fríos espiritualmente es cuando Dios más cerca puede estar. Que Dios te bendiga y que te ayude a continuar caminando siempre de su mano. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de predicar tu palabra y gracias por la oportunidad de compartirla. Ayúdanos a sentir que tú sigues caminando a nuestro lado a pesar de la tormenta. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.